Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en este su colegio Centro Educativo Virtual Confacauca en una clase de lengua castellana. El día de hoy vamos a hablar sobre la entrevista. Vamos a conocer su concepto y estructura. Primero que todo debemos comprender que la entrevista es una técnica de expresión oral que se puede dar de manera oral o escrita. ¿Ya? Lo que se hace, el interés de la entrevista es obtener información acerca de un personaje o acerca de un suceso. Las personas que participan en una entrevista son el entrevistado y el entrevistador. Para una entrevista oral o escrita, debemos comprender que se organiza en tres partes. Primero, la presentación, segundo, el cuerpo y tercero, el cierre. En la presentación debemos saber que se habla del entrevistado y del tema principal de la entrevista. Debemos presentarnos, debemos saber quién es la persona que nos está brindando la información y el tema a tratar. En el cuerpo está formado por las preguntas, las cuales deben ser interesantes para el público y adecuadas para que el entrevistador se exprese. También deben ser breves, claras y respetuosas. Para poder realizar una entrevista debemos hacer con anticipación, debemos crear unas preguntas que van a ser realizadas al entrevistado, ¿ya? Para poder obtener la información que necesitamos. En el cierre, debemos comprender que debe ser un cierre conciso. En él, el entrevistador puede presentar un resumen de lo hablado o debe hacer un breve comentario. Según la forma de cómo se plantean las preguntas, la entrevista se puede dar de manera estructurada y de manera no estructurada. De manera estructurada se da cuando las preguntas han sido elaboradas con anticipación y su finalidad es recabar información sobre aspectos específicos. Y en la no estructurada es cuando las preguntas son espontáneas, son flexibles y casi que son improvisadas, como su mismo nombre lo indica. Una entrevista se puede presentar en cualquier momento, en cualquier situación de la vida. Entonces, van a haber casos en los cuales podamos realizar una entrevista estructurada en donde vamos a tener y vamos a contar con el tiempo para realizar unas preguntas las cuales queremos sean contestadas de parte del entrevistado. Y la no estructurada, su principal característica pues es la improvisación. Queremos conocer, hablar de un tema, entonces simple y sencillamente realizamos preguntas improvisadas sobre lo que queremos saber. De acuerdo al tipo de respuestas, las entrevistas pueden ser abiertas o pueden ser cerradas. Cuando hablamos de entrevistas abiertas, son las que permiten al entrevistado responder como le parezca apropiado, con sus propias palabras. Se requiere de poco tiempo de elaboración, pero la tabulación de las respuestas es un poco lenta. Y están las respuestas cerradas, que se proporcionan al entrevistador con un grupo de opciones de respuestas entre las que se le seleccionan las más adecuadas y que requieren de un poco más de tiempo de elaboración y para menos para su tabulación. Entonces debemos tener en cuenta que las respuestas de las personas o de los personajes o las personas entrevistadas pues se pueden dar de dos tipos, abiertas o cerradas. ¿Listo? Permiten, dependiendo para quién va dirigida la entrevista, ser un poco más espontáneos, responder como les parezca, mientras que en la cerrada, pues simple y sencillamente se le exige al entrevistado que tenga en cuenta de pronto la audiencia o para quién va dirigida la entrevista. También debemos comprender que la entrevista tiene unos componentes que se compone de presentación, cuerpo y cierre y que para realizar una entrevista debemos tener en cuenta estos tres pasos. Planificación, realización y transcripción. Aquí pueden encontrar las referencias de donde fue tomada la información para
exponerles el tema del día de hoy. Espero les haya quedado claro. Recuerden que